El gobierno anunció una serie de medidas que en realidad en su gran mayoría es la prórroga de medidas ya vigentes, con lo que ellos presentan el escudo social, que nadie quede atrás, ayudar a las familias, etcétera. Concretamente, ¿qué anunció? Que el IVA de los alimentos, que rebajó del 4 al 0%, se va a mantener en el 0% hasta el 30 de septiembre. Ahí va a subir al 2% hasta fin de año y luego va a subir al 4%. Lo mismo para el aceite de oliva, que acaba de bajar del 10 al 0%. Y por ejemplo, en el caso de las pastas, que ahora están en el 5%, el 30 de septiembre sube al 7,5% de IVA y luego el año que viene empieza, desde el 1 de enero, el IVA otra vez vuelve al 10%. Al mismo tiempo, en lo que se refiere al IRPF, subió el mínimo exento hasta 15.876 euros, que es lo que ingresa una persona que cobre el salario mínimo. Es decir, para que quien cobre el salario mínimo no tenga que pagar IRPF. Y entre otras medidas, porque también hay algunas exenciones fiscales y algunas otras cosas menores, prohíbe cortar el suministro de, por ejemplo, gas, electricidad, agua a hogares que ellos consideren vulnerables que no paguen estos servicios. Es evidente que estas medidas en lo inmediato benefician a unas personas y a otras no. Pero más allá de eso, de ese auxilio inmediato a algunas personas, a mí lo que me interesa destacar es la discrecionalidad total del gobierno que, digamos, se ufana, nos refriega por la cara su poder discrecional. Porque digamos que la gente que gane el salario mínimo no pague el IRPF, a mí me parece bien. Pero entonces lo que tendría que hacer el gobierno es poner en una ley que el mínimo exento va a subir junto con el salario mínimo, por ejemplo. Entonces, entonces el gobierno estaría dejando de lado esa discrecionalidad y estaría, digamos, poniendo una medida en favor de la libertad y de los ciudadanos. Pero como eso no es lo que le interesa al gobierno de Sánchez, sino tener él el poder y él ir dándote lo que quiera cuando quiera, es que a mí no me gusta. Porque ¿por qué anuncia esta rebaja de IRPF ahora? Porque es cuando la gente está cabreada porque está terminando de presentar la declaración anual de la renta. Entonces el tipo dice, no, vamos a tirar algunas migajas. Entonces, los que cobran el salario mínimo, bueno, no van a pagar. Y entonces, si alguien estaba cobrando, por ejemplo, 16.000 euros, va a haber una pequeña rebaja porque ahora va a tener una mayor proporción de su ingreso exento de IRPF. Y lo mismo con el IVA, que es lo que te comenté la semana pasada. A mí no me gusta que el gobierno esté manipulando permanentemente el IVA de unos y otros productos, por más que se trate de productos esenciales, porque eso afecta las ventas y las previsiones de las empresas y por lo tanto los planes de inversión, etcétera, etcétera. Y además fomenta que haya otros grupos, otros lobbies que presionen por la rebaja del IVA de su producto, etcétera. Cuando en realidad lo que necesitamos es, como ya te expliqué, un sistema lo más simple y generalizado posible, no una cosa que dependa de la discrecionalidad del gobierno de turno y menos ahora esta ridiculez que vamos a tener de ver alterado la alícuota del IVA de algunos productos cada 3 meses. Es algo que realmente es ridículo. Lo otro que no me gusta del cambio en el IRPF es que hace que el sistema sea todavía más progresivo. Porque una vez más, si al gobierno le interesara realmente proteger a la población de su propia voracidad fiscal, o sea, de la propia voracidad fiscal del gobierno, lo que tendría que hacer es subir el mínimo exento, el mínimo del contribuyente me refiero, y que se adecue anualmente según la evolución del IPC. Pero no, el gobierno dice, no, mínimo exento 15.876 euros, pero los demás van a seguir desgrabando lo mismo que hasta ahora, los 5.550 euros que vienen estando congelados desde el 2015. Entonces, digamos, ahí te das cuenta
que al gobierno no le interesa en absoluto defender a la familia, sino simplemente hace el cálculo de cómo hago para beneficiar a unos en detrimento de otros, sacando siempre en cuenta únicamente la calculadora, el cálculo electoral, el rédito electoral. Entonces, el sistema se hace todavía más progresivo y es lo peor que nos puede pasar porque los impuestos progresivos son enemigos de la gente y no olvidemos nunca que es una propuesta del Manifiesto Comunista para demoler nuestro sistema de libertad individual y propiedad privada. Por lo tanto, si el sistema de IRPF español se hace más progresivo, es que está más lejos de la libertad y más lejos de la prosperidad. Cosa que no puede sorprender viniendo de un gobierno comunista como el que ahora tiene España. Lo segundo que te quería comentar es la nueva idea de los globalistas socialistas de todos los partidos, que es un impuesto global a los super ricos. ¿De qué se trata? La presidencia brasileña del G20 no tuvo mejor idea que pedirle al Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es decir, algo que financiamos nosotros con nuestros impuestos, que está este observatorio encabezado por un discípulo de Tomás Piketty, que es el economista que encandila a Yolanda Díaz y los comunistas de todo el globo. Entonces ya solo con eso tendríamos que saber que cualquier idea que salga de ahí no va a estar bien orientada. Y por eso es tan trágico que otra vez se haya desaprovechado la oportunidad en las elecciones europeas de que la Unión Europea tenga un giro en el sentido de la libertad y por el contrario lo que vemos es que Ursula von der Leyen, gran liberticida, va a continuar en ese puesto 5 años más, alentando entre otras este tipo de medidas. Y esta idea se basa en todos esos mantras de la izquierda, de que la riqueza está cada vez más concentrada, de que esos super ricos pagan cada vez menos, etcétera, de que son los culpables de la pobreza de otra parte del mundo, etcétera. Entonces, lo que dicen es que si las 3.000 personas más ricas del mundo, que son aquellas que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio, pagaran un impuesto del 2%, los gobiernos tendrían entre 200 y 250 mil millones de dólares anuales más para gastar. Luego, a mí me sigue sorprendiendo la forma en que razonan los socialistas, porque ellos piensan como si todo les perteneciera a ellos. Porque, por ejemplo, ellos hacen otros ejercicios y dicen, bueno, si en realidad este impuesto se lo cobráramos a todos los que tienen más de 100 millones de dólares, no a los que tienen más de 1.000, entonces tendríamos 100.000 millones más para políticas sociales. Y si en vez del 2% les cobráramos el 3% a los que tienen más de 100 millones de dólares, entonces los gobiernos tendrán 600.000, 690.000 millones de dólares más cada año para gastar. Por supuesto, esto quien lo recibió con los brazos abiertos, el gobierno español, el gobierno francés, el de Colombia, el de Brasil, el de Bélgica, el de Sudáfrica, es decir, todos los gobiernos de izquierda y que con comunistas o que simpatizan con el socialismo en cualquiera de sus variantes. Tienen el criterio, por lo menos, de decir que si esos súper ricos pagan impuestos en el país en el que estén que ya equivalgan al 2%, que entonces no paguen más. Simplemente esto sería como un impuesto mínimo a lo que ellos llaman súper ricos. Es lo mismo que han conseguido a nivel de las empresas, ese acuerdo liberticida y socializante de que las grandes multinacionales paguen como mínimo un 15% en cualquier lugar del mundo, digamos, por su renta global. Bueno, ahora trasladar lo mismo a la gente de muy alto patrimonio. Lo que te vuelve a demostrar que los socialistas no tienen límite. O sea, fueron las empresas, las multinacionales, ahora son los súper ricos, luego serán las grandes empresas en general, luego serán los profesionales, luego serán los autónomos. No se salva a nadie. Ellos lo que quieren es quitarte todo tu dinero para gastar ellos como ellos quieran.
Por supuesto que esta propuesta parece muy simple, pero luego cuando uno la baja a la realidad hay muchas cuestiones que surgen dudas. Por ejemplo, en el caso de Amancio Ortega, que tiene una enorme riqueza invertida en inmuebles, ¿cómo se evaluarían esos inmuebles? Entonces ya la primera pregunta. Si una persona tiene invertido mucho dinero en empresas que no cotizan en bolsa, tiene participaciones en distintas empresas, participaciones en startups, por ejemplo, ¿cómo se evalúa eso? Y así sucesivamente, si tiene obras de arte, por ejemplo, ¿quién las va a valorar? Y así sucesivamente. Pero el otro punto que es el más importante es el siguiente. Esos 200, 300, 500, 600 mil millones que los globalistas socialistas de todos los partidos quieren arrebatarle a los súper ricos para dárselo a los políticos para que gasten como ellos quieran, ¿dónde están ahora? Bueno, por un lado están en deuda pública, están ya financiando el gasto de esos mismos políticos que quieren seguir incrementando su recaudación. En otros casos está, como te dije antes, invertido en empresas que están dando empleo y creando producción y servicios a sus clientes. Y en tercer lugar pueden estar, por ejemplo, en acciones cotizadas, con lo que también están alentando la financiación de actividades productivas. Entonces, si este disparate socializante y liberticida se llegara a poner en práctica, ese dinero saldría de la financiación de esas actividades productivas para dársela a los políticos. Entonces, ¿tú crees que la economía en general va a estar mejor o va a estar peor? Va a estar peor y va a ser una economía menos productiva. Estas propuestas, que es realmente lamentable. Yo, por ejemplo, leía el artículo en el periódico económico 5 días y está escrito como si lo escribiera Heidi, diciendo, bueno, es un dinero que va a servir para la justicia y para gastar mejor y para reducir la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero es que no se miran solo un lado de la ecuación. Si ellos se imaginan, qué bueno poder gastar 200, 300, 400 mil millones en obras benéficas, digamos. Pero es que ese dinero, ¿de dónde sale? No sale de la nada. Ese dinero sale de destruir actividad privada y empleos privados que son los que hoy están sosteniendo. Por lo tanto, lejos de mejorar la igualdad o mejorar el bienestar o mejorar lo que quiera, lo único que haría una propuesta de este tipo es arrebatar dinero, insisto, que hoy está financiando actividades productivas, para dársela a los políticos. El único que gana en este caso es el político, que es nuestro enemigo. Por lo tanto, lo último que podemos hacer, los que defendemos la libertad, es alentar este tipo de propuestas, por más envoltorio, digamos, agradable que le pongan, porque sabemos que el único que gana es el político que, te repito, es nuestro enemigo. Porque es el que nos está arrebatando poco a poco la libertad. Con Ursula von der Leyen a la cabeza, y por eso este observatorio, que habría que cerrarlo ya mismo, es una usina de ideas putrefactas en el mismo corazón de la Unión Europea. Por eso, una vez más, yo lamento profundamente que la gente haya desaprovechado esta oportunidad y ahora tengamos que esperar 5 años más para ver si la gente se da cuenta que por el camino que llevamos es el camino del empobrecimiento. Entonces, la idea simplemente es, siempre hay que mirar los dos lados de la ecuación. Uno es el lado que ellos miran en el gasto, pero ese dinero, ¿de dónde sale? Eso es lo que los políticos te ocultan y es lo que yo trato de hacerte ver, que no es algo gratis, no es que va a salir del dinero, porque aunque sea dinero que está en este momento en cuentas corrientes en un banco, ese dinero está financiando préstamos a empresas y a consumidores para que lleven adelante su proyecto de vida y para que el banco gane dinero y también dé empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros le arrebatamos el dinero de esos súper ricos, aunque lo tenga, insisto, en cuentas corrientes, la economía en su conjunto pierde. Y en cambio, aumentaría la proporción de gasto dentro de la economía que está
digamos, decidida con criterios políticos, es decir, lo que decide el político, no, vamos a gastar en esto o vamos a gastar en esto otro. ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí, como es el caso de los fondos europeos, que son las industrias donde a ellos se les ocurrió que les gustaba más simplemente. Pero además, pensemos que esa enorme cantidad de transferencia desde el sector privado al sector público sería anual y recurrente. Y encima te intentan convencer de que una medida así de poner un 2% a los súper ricos sería algo inocuo, que no les afectaría, porque te toman el cálculo de que en los últimos 40 años, hay que ver cómo han hecho el cálculo, dicen que la riqueza media antes de impuestos de los ricos fue del 7,5%. Dice, por lo tanto, si nosotros les quitamos el 2, no le va a hacer ningún problema. Pero bueno, ya de mano te están diciendo que ese 7,5, tomémoslo por bueno, es antes de impuestos. O sea, después de impuestos, no sé, como mínimo debe ser un 30% menos. Y si encima le quitas un 2, te queda que la rentabilidad final, que va a ser el 1,5, o sea, 1,5 no alcanza ni a cubrir la inflación. Por lo tanto, aquí sale la verdad. Lo que quiere hacer esta gente es hundir a los ricos porque en unos casos son comunistas y odian a la gente que tiene dinero. Y en otros casos son simplemente resentidos y envidiosos. Como, digamos, cualquier dirigente socialista no puede serlo si no es un resentido o un envidioso. Y les reconozco esa habilidad que tienen para disfrazar proyectos que solo dan rienda suelta a ese resentimiento y esa envidia de proyectos que van en favor de la humanidad, cuando en realidad no es así. Y el último punto que te quería comentar tiene que ver con la, finalmente, aprobación en Argentina de la ley de bases. Ahora es la aprobación definitiva, porque se aprobó primero en la Cámara de Diputados, luego se aprobó en el Senado con algunos cambios, volvió a la Cámara de Diputados y se aprobó el texto que había aprobado en primer lugar la Cámara de Diputados. Te resumo un poco el contexto para que entiendas el significado que tiene la aprobación de esta ley. El gobierno de Javier Milei empezó el 10 de diciembre de 2023. Una semana después aproximadamente de haber asumido el gobierno, envió al Congreso un megaproyecto de ley, que era la ley de bases, que tenía 664 artículos. Empezó la negociación y finalmente el gobierno tuvo que quitar una parte, otra parte más, así, y llegó un punto que ese proyecto original, presentado en diciembre, quedó totalmente desfigurado. Entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? Mejor no apruebo nada, y lo retiró. Pasaron unos meses y entonces presentaron un nuevo texto que también le llamaron Ley de Bases, que a su vez también hubo que, en la negociación parlamentaria, quitarle partes, como por ejemplo la privatización de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas públicas tuvo que ser dejado de lado. Sin embargo, lo que se aprobó es un proyecto de 304 artículos, o sea, es un proyecto de ley muy grande, que tiene el gran significado político de que el gobierno finalmente pudo aprobar una ley a pesar de que tiene solo 7 de 72 senadores, es decir, tiene el 10%, y tiene 38 de 257 diputados, es decir, menos del 15% de todos los diputados. Entonces, a pesar de esa debilidad parlamentaria que no tuvo nunca antes ningún otro gobierno, por lo menos desde 1983, que es cuando se recuperó la democracia en Argentina, el gobierno de Milei fue capaz de aprobar una ley. Eso solo ya es un mensaje político muy potente. Y es la primera ley en casi 7 meses de gobierno. El texto de la ley de bases que se aprobó incluye 304 artículos, por lo que te puedes imaginar que incluye un montón de cosas, como por ejemplo el silencio administrativo, es decir, si tú estás esperando una respuesta en un trámite del gobierno, después de un determinado plazo ya se da por aprobado.
o por ejemplo el hecho de que de ahora en adelante solo tendrás que presentar un mismo documento al gobierno una sola vez. Por ejemplo, te piden una declaración de bienes, por decir cualquier cosa, y se la presentaste al Ministerio de Economía, bueno, si por lo que sea te la pidiera el Ministerio del Interior, ya no te la puede pedir, porque tú ya la presentaste, está en una parte del gobierno, y el gobierno se tiene que ocupar de pedírsela al otro departamento gubernamental, pero a ti ya no te molesta. Entonces, dejando de lado que hay un montón de cosas de ese tipo, la ley tiene básicamente tres partes. Una parte tributaria, otra parte laboral y otra parte que intenta alentar grandes inversiones. La parte tributaria tiene a su vez tres medidas principales. La primera es la rebaja del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a la riqueza. ¿Qué pasó? Que con la inflación, la altísima inflación, lo tuvo que empezar a pagar gente que dista mucho de ser rica. Entonces lo que se hizo es ajustar los mínimos exentos para que sea otra vez una cosa más razonable. Entonces ahí hay mucha gente que se va a librar de seguir pagando ese impuesto. Por otro lado está el impuesto a las ganancias, que es, así se llama en Argentina, el impuesto a la renta. En los últimos meses del gobierno kirchnerista, el candidato Sergio Massa, el irresponsable que era apoyado por Pedro Sánchez, no tuvo mejor idea que, pese a un déficit fiscal de 5 puntos del PIB, rebajaba los impuestos. Entonces, para intentar ganar las elecciones, amplió el mínimo exento de manera tal que hubiera gente que dejara de pagar el impuesto. ¿Cuál era el problema? Que no solo el Estado Nacional perdía recursos cuando, como te digo, ya tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PIB, sino que además, como la recaudación de ese impuesto se reparte entre el gobierno nacional y las provincias también perdieron recursos. Entonces, un pedido de varias provincias para apoyar la aprobación de esta ley era deshacer la irresponsabilidad de Massa y volver a llevar el impuesto a las ganancias a donde estaba antes, de manera tal que las provincias recuperaran recursos. De hecho, hasta hubo 3 diputados kirchneristas que votaron a favor, para que te des una idea de cuánta falta le hacía a algunas provincias estos recursos. Entonces, formalmente es un aumento de impuesto a la renta. En realidad es corregir una medida irresponsable que había tomado el gobierno anterior. Pero además, como esta medida, digamos, reimponer el impuesto a las ganancias, como estaba hace unos meses, como va a dar más recursos al gobierno nacional, eso se va a compensar porque va a reducir un impuesto que se llama el impuesto país, que es un impuesto básicamente a las importaciones y a los pagos en dólares. Entonces, digamos, el sector privado, el neto estaría igual o incluso mejor. Y la tercera medida tributaria es un nuevo blanqueo para que la gente que quiera blanquear, es decir, que tenga ahora en negro hasta $100.000, si los tiene en el exterior o en el colchón no declarados o los tiene en Uruguay o donde sea, si los ingresa en un banco en Argentina y los tiene hasta diciembre del año 2025, no va a pagar absolutamente nada. Entonces es una forma de alentar que ese dinero se aflore y genere recursos disponibles para dar nuevo crédito. Los que tengan que blanquear más de $100.000 tendrán que pagar una cantidad que llega hasta el 5%. Pero en este caso la medida, si bien es tributaria, el interés no es tanto el de recaudar, porque de hecho cualquiera que tenga más de $100.000 para declarar podría hacerlo gratuitamente si declara simplemente 100.000. Es decir, una persona que tenga 300.000 blanquea simplemente 100.000, no paga nada y ya está blanqueando una parte. El interés es que los bancos aumenten la capacidad prestable fundamentalmente en dólares. Las medidas laborales son, por un lado, ampliar el periodo de prueba como mínimo hasta 6 meses
pero que en el caso de las pequeñas empresas puede llegar hasta un año. Es decir, es el periodo en el cual el empresario puede despedir al empleado sin indemnización y sin justificación. Es decir, simplemente le dice no, no vengas más y se terminó. Entonces es una forma muy interesante para formalizar muchos empleos que están en B y para que mucha gente pueda acceder al trabajo, porque digamos, si al empresario no le va a costar nada despedirlo durante el primer año o 6 meses u 8 meses según el caso, es una alternativa interesante. Y por otro lado hay otra medida por la cual un emprendedor que sea autónomo va a poder contratar hasta a 3 autónomos. Y esto también es muy importante porque permite que pequeños proyectos puedan ponerse en marcha sin necesidad de contratar formalmente, es decir, con el riesgo de luego tener que pagar eventualmente indemnizaciones y cotizaciones sociales, etcétera, nada. Simplemente tú encuentras 1, 2, 3 autónomos que se quieran sumar a tu proyecto y se suman y para ti es mucho más fácil desarmar todo en caso de que salga mal. Entonces eso también es una idea interesante para facilitar la inversión y la puesta en marcha de pequeños proyectos. Y la tercera pata es la que intenta alentar grandes proyectos de inversión, concretamente proyectos de al menos 200 millones de dólares en sectores específicos como el turismo, el petróleo, el gas, creo que también la siderurgia, la tecnología. Y en este caso lo que se hace es, los que inviertan, los que presenten proyectos de esa envergadura van a tener rebajas fiscales y otras ventajas como por ejemplo la libre importación de bienes de capital o de insumos o cosas que necesiten. Entonces, es verdad que si uno le quiere buscar la quinta pata al gato la encuentra porque uno dice, bueno, pero esto es una ventaja para el que viene ahora, pero el que está invirtiendo 1.000 millones en Argentina desde hace 10 años no va a tener una ventaja. Entonces es verdad, ahí se genera una desigualdad y también otro puede decir, bueno, pero yo invierto 50 millones, no, a mí no me dan la ventaja y se lo dan al otro. Entonces toda esa crítica se puede hacer, pero la idea es mostrar cuál sería el régimen generalizado a futuro en la Argentina. Es decir, la idea es poder decir, mira, ahora le ofrezco estas condiciones a estos grandes proyectos para intentar alentar la inversión de manera rápida, que no solo cree empleo y no solo genere recursos que permitan mantener el superávit fiscal, sino que además generen divisas, pero la idea es a futuro, en la medida que se pueda, ir ampliando esas mismas ventajas a todos los sectores y a todos los tamaños de empresa para la gente que que vaya a invertir desde fuera o para los inversores que ya estén en Argentina de antes. ¿Es el proyecto soñado? No, pero insisto, es muy importante porque muestra que el gobierno ha sido capaz de aprobar un proyecto que más allá de todas las cosas que quedaron en el camino, es un proyecto importante y que puede tener un impacto positivo y significativo. ¿Eso quiere decir que ya el tema Argentina está resuelto? No, todavía los riesgos que quedan son enormes, las dificultades son enormes, pero es un paso más en la buena dirección y hay que tener en cuenta que el de Milei es un gobierno que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que la inflación siga bajando y en la medida, sobre todo, que el equilibrio barra pequeño superávit fiscal se mantenga, como yo creo que se va a sostener porque es una decisión política del presidente mantenerlo así, los inversores de Argentina y del exterior van a ir ganando confianza porque todas las crisis argentinas se originaron siempre en el despilfarro del sector público, en el desorden de las cuentas públicas. Entonces, si eso el gobierno lo desactiva, es decir, porque va a mantener siempre equilibrio o un pequeño superávit, está desactivando la principal causa de problemas. Ahora, lo que pasa es que como Argentina ha tenido tantos intentos y ha fallado tantas veces, lo normal es que mucha gente
a la inmensa mayoría no le baste con 5, 6, 7 meses de superávit, sino que quieran ver a lo mejor un año, 2 años, bueno, cada uno verá. Pero en cualquier caso, cuanto más tiempo pase, más fuerte va a ser el gobierno y sobre todo más confianza va a despertar su política económica.